Te damos toda la gloria, Señor Jesucristo. Luz en tinieblas, así eres tú, así lo cantamos, así, Señor, lo dice tu palabra. Dios mío, tú eres la luz que en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Aleluya, Padre, gracias. Señor, porque eres aquel que ha roto las cadenas del pecado, Dios mío. Como cantábamos también, Señor, el que ha roto, el que rompe el poder del pecado. Aleluya, eres tú, Señor Jesucristo. Gracias te damos. Dios mío, porque dice tu palabra que la autoridad del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la autoridad del pecado y de la muerte. Señor, y lo hiciste cargando una cruz allí en el Calvario y derramando tu sangre. Lo hiciste por amor a nosotros, Dios mío. Por eso rendimos nuestro corazón en esta hora y reconocemos tu grandeza y tu majestad. Señor, no hay nada ni nadie más importante que tu presencia. Nadie más importante que tú en este lugar, Dios mío, por lo que eres y por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios nuestro. Y queremos poner nuestro corazón en tus manos preciosas ahora, Señor. Y rogarte que la gracia de Dios, la gracia del cielo, Padre, en el nombre de Jesús sea derramada sobre nuestra vida, Señor, en manera abundante, para poder escudriñar juntos en este tiempo tu palabra, Señor. Para poder aprender, para poder escudriñarla y saber y escuchar todavía la voz de Dios, Señor, porque necesitamos de ti. Padre, glorifícate. Señor, corra tu palabra y sea glorificada. Señor, y trabaje en nuestros corazones y ministre, Señor, conforme a tu voluntad. Y cumpla el propósito, Dios mío, para el cual tú la envías sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos en esta mañana. Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Gloria a Jesús. Amados, quería continuar escudriñando la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, unos versículos más acerca del tema que comenzamos. Recuerda, el domingo pasado estuvimos hablando también sobre este pasaje, tocante al profeta Elías, siervo de Dios. Y vamos a leer nuevamente, primer libro de los Reyes, o primera de Reyes, como decimos habitualmente, capítulo 19, a partir del versículo 8, en la palabra de Dios. Primera de Reyes 19, 8. Gloria a Jesús. Primera de Reyes 19, 8. En la palabra de Dios. Primera de Reyes 19:8 dice la palabra del Señor: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada
a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Continuamos contemplando el ministerio del profeta Elías, como el domingo pasado. Recuerda usted que el domingo pasado la palabra de Dios nos hablaba acerca de las manifestaciones poderosas de Dios por medio de la vida de su siervo, y cómo de pronto Elías tuvo que huir ante las amenazas de Jezabel de quitarle la vida. De modo que leíamos en la palabra que, habiendo escapado hacia el desierto, se refugió bajo un enebro, bajo un arbusto, y deseó morir, dice así la Biblia, ¿verdad? Hasta que Dios envió un ángel para fortalecerle, para alimentarle. Y habíamos hablado de la fidelidad y de la misericordia de Dios aún con sus siervos cuando estos están en el desierto. ¿Recuerda usted? Que la palabra nos decía que por grande y por extenso que fuesen los desiertos que tengamos que atravesar, siempre los ojos de Dios estarán sobre nosotros. Dios no se olvida de su fidelidad. No se olvidó de la fidelidad para con Elías, de su misericordia, y también le hizo entender que todavía tenía con él un propósito. Así que Dios confirmó el propósito sobre su vida. Y vemos cómo el ángel le trajo sustento y le trajo fortaleza y palabra de Dios. Y fue voluntad de Dios que caminase hacia el monte Horeb, el monte Sinaí, donde estuvo Moisés, ¿recuerda usted? Así que el versículo 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y es muy significativo, hermanos, este versículo 8 dice, fortalecido con aquella comida. ¿Sí? Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. La palabra, hermanos, nos dice que Elías no necesitó de otro alimento, sino solamente el alimento que Dios le había dado. No necesitó otra fortaleza, sino la fortaleza que Dios le había dado en aquel momento a través del ángel. Eso le bastó para caminar 40 días y 40 noches. La palabra, hermanos, nos hace entender aquí un primer concepto de este pasaje. Y es que cuando Dios envía, Él también sustenta. Amén. Esto lo entendemos. Y muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos también entender que la gracia de Dios, el sustento de Dios, no es muchas veces lo que ven nuestros ojos, sino la gracia y la presencia de Dios con nosotros. ¿Sí? A veces nosotros esperamos ser sustentados por lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Por lo humano, por lo que el mundo puede ofrecer, por lo que nuestras propias fuerzas nos pueden dar. Pero el primer ejemplo en este pasaje del siervo de Dios, de Elías, es que Dios lo envía y lo sustenta. Y que el sustento, justamente como decíamos, no siempre está delante de nuestros ojos, sino que Dios muchas veces y la mayoría de las veces nos sustenta fundamentalmente con su gracia, con la gracia de Dios. ¿Sí? El mayor sustento es la gracia de Dios en nuestra vida. Pero la gracia, hermanos, no solo es sustento. En la experiencia del profeta Elías no solo fue sustento la gracia, fue también presencia de Dios. ¿Sí? Esto lo aprendemos aquí, lo podemos ver claramente aquí en este pasaje de Elías en el monte Sinaí, en el monte Horeb, donde había estado Moisés, como decíamos. Ahora, es interesante, hermanos, que Elías parece ocupar el mismo lugar que Moisés, allí en el monte. El versículo 9
Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Digo, es interesante porque la traducción del hebreo hace entender que Elías al parecer encontró la peña donde Moisés había estado y se metió en ella. Capítulo 33 del Éxodo, lo vamos a ver. Capítulo 33, versículos 22 y 23 de Éxodo. ¿Se acuerda usted cuando Dios pasaba por el monte y le dijo a Moisés, ocúltate, ¿sí? Y verás apenas mi gloria? Versículo 22, versículo 21, Éxodo 33, 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, le dice el Señor a Moisés, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Así que el Señor se encarga de tratar con Moisés, de esconderlo en una cueva, en una hendidura de la peña, ¿sí? Y pasa con su gloria y Moisés logra ver las espaldas del Señor, pero nunca su rostro. Aparentemente en esa misma cueva, en esa misma hendidura del monte Sinaí es donde se oculta, sí, hermanos, el profeta Elías. Y es muy interesante también entender aquí que dice, allí se metió en una cueva. Y sabe que estudiando un poco la Biblia, estudiando el original hebreo, la palabra meter, se metió, no solo es meterse, es también ocultarse, es también encerrarse. Ahora podemos entender por qué el Señor le dice, Elías, sal fuera. ¿Sí? Porque aparentemente en el corazón de Elías todavía no estaba seguro. Él había escuchado la voz de Dios, sabía que tenía que ir al monte Sinaí, al monte Horeb, pero todavía le quedaba tal vez algo de temor de la persecución que había iniciado Jezabel, aquella malvada reina que acompañaba a Acab para quitarle la vida. Así que, hermanos, esto tiene que ver con una enseñanza personal en la vida del profeta, con un trato especial de parte de Dios. Mientras que a Moisés le dice, ocúltate, a Elías le dice, sal fuera de la misma peña, de la misma roca, de la misma cueva. Sí, mis amados. Y la palabra que se traduce aquí en el versículo 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. El Señor le está diciendo, sal fuera de la cueva, sal fuera de la peña y permanece en pie en el monte y permanece atento en el monte de tu Dios. Esa es la palabra que está diciendo el Señor. Y luego los versículos 11, 12 y 13, hermanos, nos cuentan algo impresionante que nosotros vemos reflejado aquí en la palabra. ¿Sí? Dice que de repente un viento, ¿sí?, comienza a soplar, un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. Hermanos, Elías era un hombre acostumbrado a andar por el desierto y sabía lo fuerte que eran los vientos del desierto, ¿verdad? Pero este era un viento diferente, este era un viento que era enviado por Dios. ¿Sí? Era el viento de Dios. Y dice, Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Sí? Así que nosotros vemos, mis amados hermanos, que al viento le siguió un terremoto y al terremoto le siguió el fuego, pero Jehová no estaba, la presencia del Señor no estaba allí, era solo la manifestación del poder de Dios. Y hermanos, el profeta Elías era un hombre que conocía cabalmente el poder de Dios. Conocía el poder sobrenatural de Dios, lo había experimentado, ¿sí? Lo había experimentado cuando fue a proclamarle a Acab que las lluvias cesarían y que habría una gran sequía en todo el territorio. Eso fue poder de Dios que él experimentó, porque su palabra fue respaldada con el poder de Dios cuando él lo proclamó, conforme a la voluntad de Dios, ¿recuerda? Capítulo 17. Y también él experimentó el poder de Dios en el arroyo de Kerib, es decir, no había comida, había una gran sequía, pero Dios le sostuvo en el arroyo. Ahí tuvo agua y Dios envió cuervos que les llevasen pan y carne por la mañana y por la tarde. ¿Recuerda el pasaje? Y cuando eso se agotó, Dios levantó una viuda, la viuda de Sarepta, que lo sostuvo durante algún tiempo con lo poco que tenía, pero Dios hizo que el aceite que no escaseara.
que la harina no escaseara, y el siervo de Dios pudo sostenerse también a través del poder de Dios. Así que Elías era un hombre que conocía el poder de Dios, como nos relata el capítulo 17 de Primera de Reyes. Hermanos, pero hay algo muy importante que dice aquí. La palabra nos recuerda que en el versículo 12, después de toda esa manifestación poderosa de Dios, dice, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, es decir, no estaba en el viento, en el terremoto, ni en el fuego, pero tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice así la palabra, ¿sí? Un silbo apacible y delicado. Una suave calma, una calma llena de la quietud de la presencia de Dios. Y allí estaba el Señor, y allí Elías escucha la palabra de Dios. Esto es importante, hermanos. ¿Sabe que algunos teólogos sostienen que esta escena es un vislumbre de la gracia que iba a ser derramada por medio de Cristo? Algunos teólogos sostienen que el viento, el terremoto y el fuego representan a la ley y representan el juicio de Dios, pero que el silbo apacible, la paz y la palabra representan la gracia que sería derramada a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero, hermanos, lo cierto es que el profeta escucha allí la voz de Dios. Versículo 13, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? La misma pregunta que el Señor le hace en el versículo 9, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Amados hermanos, y nos preguntamos por qué Dios repite la pregunta. Justamente por la actitud del siervo de Dios. ¿Se acuerda usted? Habiendo visto el poder de Dios, decidió escapar de las amenazas de Jezabel. Y llegó al monte como Dios le había dicho, pero se metió, sin que Dios se lo diga, se metió. Dice en el hebreo, se ocultó, se encerró en la cueva. Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta de Dios para aquel que había decidido ocultarse, encerrarse. Tal vez si hubiésemos hecho lo mismo nosotros, justificados por toda la situación, sobrepasados por la situación que estábamos viviendo, aun cuando habíamos visto el poder de Dios. Dios se aproxima a la peña, a la cueva, y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 13, la misma pregunta que el versículo 9. Yo creo que Dios le estaba preguntando, Elías, ¿es tu lugar la cueva? ¿Es tu lugar la cueva, Elías? ¿Es tu lugar el desánimo? ¿Es tu lugar encerrarte? ¿Escapar? ¿Es tu lugar estar fuera de mi voluntad? Yo creo que ese es el énfasis que tiene esta doble pregunta del Señor. Y Elías le responde como hubiésemos respondido nosotros tal vez, Señor, vos viste lo que pasó, viste lo que está pasando, versículo 10, versículo 14. He sentido un vivo celo por la obra de Dios, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Señor, lo que pasa es que tus hijos dejaron el pacto, se rebelaron contra vos, derribaron los lugares de adoración, mataron a los profetas, a los siervos de Dios, y solamente quedé yo y me están buscando a mí también. ¿Cómo no me voy a meter en la cueva, Señor? La respuesta de Elías, que hubiera sido la misma que la nuestra, ¿verdad? Pero hermanos, en el versículo 15 es maravilloso porque no hay ningún reproche de parte de Dios. Versículo 15 le dice Dios, le dice Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco. Y esta es una frase impresionante. Hermanos, cuando buscamos la traducción del original, vuélvete, la palabra shub, dice, vuélvete por el camino, es decir, regresa por tu senda, conduce tu vida por el camino que he trazado para ti.
está diciendo Dios. No te apartes. ¿Sí? Conduce tu vida por el camino que he trazado para ti. Eso está diciendo, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y hermanos, cuando nosotros miramos con atención este pasaje, vemos que la experiencia del monte para Elías no solamente se trató de poder, no solamente se trataba de poder, se trataba de la presencia de Dios junto a él. Amén. Esto es importante, hermanos. No se trataba del poder de Dios, esta vez para Elías, se trataba, hermanos, de un encuentro personal para oír con claridad la voz de Dios. Se trataba de un encuentro personal para entender su voluntad, para seguir los pasos que lo llevarían hasta la victoria que Dios tenía preparada para él. Se trataba de un encuentro personal para corregir sus pensamientos y para aclarar su visión. Fíjense cómo Dios le aclara la visión. Como Dios necesita a veces aclararnos la visión. Señor, he quedado yo solo. Señor, mataron a todos. ¿Cómo me voy a esconder? He quedado yo solo y me buscan para matarme. Elías, tengo 7,000 todavía que no han doblado sus rodillas ni han besado los baales. No estás solo. ¿Se da cuenta? Dios aclara la visión del siervo en ese encuentro personal que él tiene allí, hermanos, en el monte Horeb. Vemos entonces cómo la palabra de Dios que el profeta escucha en el monte lo encamina hacia la victoria sobre aquellos malvados reyes que estaban sobre Israel. Versículos 15 al 17 le dice el Señor: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael. Primer paso para la victoria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Segundo paso. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tercer paso. Y entonces al que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y eso fue lo que pasó, hermanos. Dios quitó la maldad de aquellos reyes y encaminó a su siervo hacia la victoria. Es decir, al escuchar la voz de Dios, él sabía que tenía que volverse por el camino, porque ese era el camino que Dios había preparado para que él alcance la victoria, aún sobre aquellos que lo habían amenazado y que querían quitarle la vida. ¿Se da cuenta? La importancia, hermanos, de aquel encuentro personal, la importancia de oír claramente la voz de Dios, no solamente la importancia de estar en el monte, sino de permanecer y prestar atención, como dice en hebreo, a la voz de Dios en el monte. ¿Sí? Así que Elías hace lo que el Señor le dice, por supuesto. Y hermanos amados, yo creo que nosotros podemos sacar algunas valiosas enseñanzas de este pasaje de la palabra de Dios. Lo primero que Dios quiere enseñarnos es que Él valora el servicio que nos ha dado. Es decir, Él respalda y es capaz de respaldar con poder el ministerio, el don que nos ha dado para su gloria, como lo hizo con el profeta Elías. Pero lo primero que nosotros aprendemos aquí es a librarnos del error espiritual en el cual muchas veces podemos caer equivocando los pasos que tenemos que dar. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Sí? Es un error espiritual estar aferrados únicamente a los milagros de Dios, al poder de Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra. Esto es lo que enseña la palabra tocante al profeta Elías. El poder de Dios fue derramado una vez más sobre el monte Sinaí, pero él no estaba allí, él estaba en la quietud, en la paz, en la presencia, en el silbo apacible, en el encuentro personal, en la voz que su siervo debía escuchar con suma atención. Estaba en el trato personal, en este tiempo del ministerio, en este tiempo del servicio, para con su siervo, hermanos. Hay una tendencia en cada uno de nosotros, hay una tendencia que se ve, hermanos, claramente, como decimos siempre en nuestras iglesias de hoy, y es que muchos están aferrados
al poder de Dios en vez de mantener sus vidas aferradas al Dios de poder. ¿Se entiende? Y no está mal creer en el poder de Dios. De hecho, creemos en el poder de Dios. Creemos en la manifestación poderosa de nuestro Dios. Él es capaz de enviar ahora un viento que rompa las peñas, un viento recio, como decimos siempre, ¿sí? Que rompa los montes, que deshaga las piedras, como hizo en el Sinaí. Es capaz de enviar un terremoto, un fuego. De hecho, el Señor le ha dado poder a la iglesia. Dios ha derramado poder a través del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la iglesia. Amén. Os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dice así el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 19. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder y me seréis testigos. Dice así el Señor, ¿verdad? Aleluya. Pero hermanos, no se trata solo del poder de Dios, no se trataba solo del poder de Dios para Elías en aquel momento. Eso es lo que en estos tiempos es necesario también entender, mis amados. Muchos están corriendo detrás de las manifestaciones del poder de Dios en este tiempo. Muchos están corriendo detrás de las manifestaciones de los milagros. No le han dicho la verdad, no le han dicho toda la verdad sobre el Evangelio, le han mentido, si usted me permite, sobre el Evangelio. Creen que el Evangelio es correr detrás de los milagros, detrás del poder, detrás de la prosperidad, detrás de sentirse bien, detrás de las emociones. No es este el Evangelio de Cristo. No se trata solamente del poder. ¿Sabe qué ocurre? ¿Y sabe por qué hay tantos que decaen y hay tantos que flaquean? Porque viven aferrados al viento, al terremoto y al fuego. Entonces, cuando suceden las cosas, cuando parecen ser superados por las circunstancias, no se pueden sostener en pie. ¿Por qué? Porque no han tenido una experiencia con el silbo apacible. Ese es el tema. No han tenido una experiencia con la quietud, con el reposo, con la voz de Dios. Por eso flaquean. Por eso, de repente son superados o somos superados por las circunstancias. Así que lo primero es esto, no cometer errores. Es decir, Dios nos libra, nos quiere librar de cometer errores espirituales y de desviarnos en el camino de su voluntad. Lo segundo que aprendemos aquí, hermanos, es lo que decíamos al principio, es que la gracia no solo es sustento, la gracia es, por sobre todas las cosas, presencia de Dios. La gracia es, por sobre todas las cosas, palabra de Dios que alumbra nuestro camino, palabra poderosa de Dios, mis amados hermanos. El monte, ¿qué representa? Representa la búsqueda de Dios. Elías, sal fuera y ponte en pie en el monte. El monte representa eso, mis amados. La búsqueda de Dios, la oración, la comunión. Representa primeramente un corazón sincero, no solamente para escuchar la voz del Señor, sino un corazón sincero para responder sinceramente a lo que Dios demanda. Esto es. Responder sinceramente y confesar sinceramente delante de Dios lo que Dios demanda. Con verdadera convicción, hermanos, si es que no estamos haciendo las cosas como al Señor le agrada. Esto también es parte de la gracia, no solo el poder, no solo los milagros. Muchas veces nosotros respondemos igual que Elías, ¿qué pasa? ¿Y qué querés que haga, Señor? Mirá lo mal que está la iglesia. Tus hijos, ¿sí? Como Elías, Señor, Elías, han derribado tus altares, se han apartado, Señor, está todo mal, el pastor hace todo mal, los hermanos hacen todo, Señor, no doy más, no quiero saber más nada, Señor. Y nos encerramos en la cueva. Y viene el Señor y nos dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Es tu lugar la cueva? ¿Es tu lugar el desánimo, Elías? ¿Es tu lugar la queja, Elías? ¿Es tu lugar salir fuera de mi voluntad? ¿Es tu lugar tomar un camino diferente al que he trazado para ti?
¿Qué haces aquí, Elías? Muchas veces tenemos ese tipo de reacción. Hermanos, si necesitamos el silbo apacible para que Dios trate con nosotros, para encontrar el trato profundo de Dios en el monte, en la búsqueda, en la oración, en la comunión, en la adoración. Amados hermanos, gloria a Jesús. Pero todavía hay dos mandatos, hermanos, aquí de parte de Dios hacia su siervo, el profeta Elías, que sin dudas pueden también a nosotros ayudarnos a vencer sobre nosotros, sobre las cosas que nos cuestan decidir, sobre el peso de nuestra carne, que muchas veces es la que mueve nuestra voluntad en vez de moverla a la voluntad de Dios. Muchas veces la carne mueve nuestra vida en vez de ser Dios en su voluntad el que mueve nuestra vida. Pero aquí Dios pone dos mandatos claros al profeta Elías que también nos pueden ayudar a nosotros a vencer sobre aquellas cosas que parecen superarnos. Gloria a Dios, porque el Señor nos da la respuesta. Versículo 11. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Señor, ¿cómo hago para vencer? Sal fuera. Salí de la cueva y ponete de pie en el monte delante del Señor. ¿Sí? Aleluya. ¿Qué está diciendo, Señor? Afirma tus pies en la comunión con Dios, en la comunión personal con Cristo, en la comunión íntima, y permanece atento a la voz de Dios para responder a lo que Él diga sobre tu vida. Eso está diciendo el Señor. ¿Sí? Es decir, no solo estar atentos a la manifestación del poder de Dios que todos anhelamos, que todos amamos, que todos queremos ver, hermanos queridos, no solo al viento, al terremoto, al fuego enviado por Dios desde el cielo, sino afirmar nuestros pies en el silbo apacible, afirmar nuestros pies en el encuentro personal con Dios, en la quietud, en la paz, en el conocimiento de su palabra, en la búsqueda de su voluntad, que pueden no solo aclarar nuestros pensamientos, sino poner en claro nuestra visión. Porque de eso se trataba el trato de Dios con Elías. Es decir, dar luz sobre las cosas que nosotros pensamos, la diferencia entre lo que nosotros pensamos muchas veces y lo que Dios piensa. ¿Se entiende? Es mucho mejor, hermanos, conducirnos por lo que Dios piensa que por lo que pensamos nosotros. Y eso está en la claridad de su palabra. Eso está en la oportunidad y en el mantenernos firmes en su presencia, procurando en el monte, en la oración, en la búsqueda, escuchar la voz de Dios. Para no equivocar nuestras decisiones. Para que nuestras decisiones honren al Señor. Sí, hermanos. Multitudes en la iglesia de hoy corriendo de aquí para allá. No están conformes en ningún lado. Y gracias a Dios la culpa siempre la tenemos los pastores. Sí, y con eso estamos. Ahí está el fusible que está parado atrás del púlpito, ya está. Señor, y el pastor, Señor, vos sabés que... Yo me voy a otro lado, no tengo problema. Lo que pasa es que el pastor, no lo digo por mí, lo digo. Es así, es el fusible que salta primero en nuestra justificación delante de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Porque resulta que se apartaron, porque resulta que me quieren matar, Señor. Si sigo así me voy a morir con todos estos problemas en la iglesia. Sal fuera, Elías. Ponte en pie, mantente firme, mantente atento a la voz de tu Dios en el silbo apacible. ¿Se da cuenta, hermano? Sí. Porque no es cuestión de correr de aquí para allá, es cuestión de caminar en la senda que Dios ha trazado para nosotros, como Dios le marcó a Elías. ¿Se da cuenta usted? ¿Sí? Afirma tus pies en el silbo apacible, en la quietud, en la paz, en el conocimiento de la palabra, en la búsqueda de la voluntad de Dios. Y Dios va a aclarar tus pensamientos. Y Dios va a poner en claro la visión que Él tiene para tu vida.
El segundo mandato, que también nos ayuda muchísimo, hermanos, lo leímos en el versículo 15. Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. ¿Sí? Así que el primer mandato dijimos: ponte en el monte delante de Dios. Y el segundo mandato: ve, vuélvete por tu camino, tal como le dijo el Señor al profeta Elías. Regresa por la senda. Regresa por el camino que he trazado para ti. Conduce tu vida por el camino que tengo trazado para ti. Eso está diciendo el Señor. ¿Sabe que el camino a Damasco era más largo que el camino de donde estaba Elías a Oreb? Había una distancia que tardó 40 días y 40 noches. Bueno, el camino a Damasco era todavía más largo. Pero Elías lo tenía que caminar y lo caminó. ¿Por qué? Porque aprendió, escuchó con atención lo que Dios le había dicho. Y por haber caminado ese camino, aunque fuese más largo, por estar en la voluntad de Dios, él alcanzó la victoria que Dios tenía guardada en su corazón para su siervo. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria a Jesús. El Señor nos esté ayudando, hermanos. ¿Sí? La experiencia del monte de Dios, mis amados, no solo es contemplar el poder. La experiencia en el monte de Dios es estar en su presencia, escuchar su palabra, aclarar nuestros pensamientos, aclarar la visión que Dios tiene para con nuestra vida y caminar definitivamente en la voluntad de Dios. Esto es. ¿Estamos caminando de esta manera? ¿Sí? Iba a decir que muchos de nosotros todavía no hemos salido, en verdad, de la cueva. No hemos logrado ponernos en pie. No hemos logrado poder discernir el silbo apacible. No hemos logrado escuchar claramente la voz de Dios y poner en claro nuestra visión. Por eso hay tantos problemas y tantos fracasos, y como decíamos, andamos de aquí para allá, y un domingo voy, otro domingo no voy, y los jueves hay oración. ¿Para qué voy a ir si no pasa nada? Hermanos, estamos en la cueva, no tenemos en claro todavía. ¿Sí? La luz de Dios en nuestro corazón. El Señor nos ayude, porque esto es la experiencia del monte. Siempre buscamos a Dios y decimos: Señor, caiga tu poder sobre... Sí, Señor, tu poder para predicar, para romper cadenas. Amén. Eso es fuego. Eso es viento que despedaza las peñas. Eso es terremoto de parte de Dios. Pero necesitamos, por sobre todas las cosas, fortalecernos, descubrir el silbo apacible, permanecer en pie, permanecer atentos y descubrir, mis amados, que la gracia no solo es sustento y poder, es presencia, es palabra. Descubrir la visión, descubrir la voluntad de Dios, es volver a caminar, volver hacia la senda que Dios, y solamente Dios, ha trazado para nosotros. Amén. ¿Qué le parece si estamos de pie y oramos a nuestro Dios? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos y te bendecimos y te honramos, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque pudimos escudriñar juntos tu palabra. Señor, concédenos descubrir en este tiempo. Padre, te agradecemos, oh Dios mío, por la manifestación del poder de Dios, Señor. Gracias porque nos has dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Dice tu palabra: y nada nos dañará. Gracias por la autoridad del nombre de Jesús, Señor, que has puesto sobre nuestra vida, Señor, para que en el nombre de Jesucristo sean hechos milagros, prodigios, sean libres los que son atormentados por los demonios. Señor, lo has dejado escrito en tu palabra y es para la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Padre, gracias, ese es poder de Dios, poder que desciende del cielo, poder, Dios mío, que está sobre tu iglesia. Aleluya. Pero, Señor, queremos en este tiempo también obedecer tu voz, Señor, como aquel siervo llamado Elías, un hombre, dice la palabra, sujeto a pasiones, un hombre que era afectado por sus sentimientos, tal
cómo podemos ser afectados nosotros. Señor, por eso necesitamos no errar, no equivocar espiritualmente. Necesitamos, Dios mío, necesitamos tu ayuda. Y salir de la cueva y estar de pie delante de ti, estar de pie en el monte, Señor, y no errar. Y no errar, Señor, en el nombre de Jesús. Escuchar tu voz, tener tus tratos, descubrir, discernir el silbo apacible, Señor, y allí tu voz, Señor, para que tú nos encamines en tu voluntad. En el camino de Damasco, tal vez el camino más largo, tal vez, Señor, hasta agotar nuestras fuerzas, pero cuando tú envías, Señor, tú también sustentas. Así aprendimos de la palabra. Y en el camino de Damasco, Señor, en el camino que tú has trazado, en la senda que tú tienes para nuestra vida, Señor, encontrar la victoria sobre aquellas cosas, Señor, que parece que no podemos superar. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, toma el control de nuestra vida. Queremos obedecerte. Queremos, como Elías, salir de la cueva, mantenernos en pie, mantenernos atentos a la voz de Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Cantamos al Señor. En Jesucristo, mártir de paz, en oración